Bueno, buenas noches a todos, a los nuevos, a los de siempre, a los que siempre me acompañan, se acompañan y nos acompañamos. Una suerte que estemos aquí otra vez. Tenemos hoy una compañera que está con COVID, no sé si ha podido comunicarse, estaba en la cama, pero iba a tratar de conectarse. Y bueno, acá estamos. Hoy vamos a hablar de un elemento en la arquitectura gótica fundamental, si bien en el románico hay algunos, que es un elemento que nos llama mucho la atención, es un elemento de belleza, es un elemento de luz, digamos. La historia de todo esto comienza con el románico. En el románico nosotros lo que teníamos era unas paredes muy gruesas de piedras, unas piedras bastante rústicas, teníamos ventanas muy pequeñas, no había cómo resolver el control de la temperatura o del sol. Entonces, en general el románico tiene esas iglesias con poca luz, que tienen como elemento interesante que la penumbra funciona como una ayuda para la introspección. La excesiva luz tampoco es bueno y la poquísima luz tampoco. La penumbra en un templo religioso sería como el ideal. De todas maneras, hay ejemplo de todo y cada uno se siente bien como quiere, pero o como en el lugar va conociendo lugares y se siente bien y se siente bien. Ahora, quien conoce Cariló, por ejemplo, Cariló tiene una capilla. Yo hace muchos años la conocí, no sé si seguirá siendo así, pero tiene una capilla que tiene un altar con un Cristo y detrás es toda una cosa de vidrio, transparente a un parque, a una especie de jardín con muchas flores, y lo que se ve es lindo, porque no es una cosa fea. La iglesia tiene mucha luz, es una estructura de chalet, como una casa común, un poco más grande que las comunes de Cariló. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que esa transparencia a la naturaleza, a un hecho hermoso, como si tuviese una ventana al mar o a la montaña, no favorece la introspección. Yo creo que te ayuda a salir para afuera, a mirar para afuera. Yo creo que la iglesia debe tender a que vos te encuentres adentro, con esa chispa que uno tiene adentro, no hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, si bien el románico produce todo lo contrario, es decir, no te dan ganas, no ves nada para afuera, estás en la penumbra, en la piedra, y es muy conmovedor y muy significativo. El gótico, que es el estilo que viene después como evolución, nos propone un edificio con más luz. No es una luz encandilante. Quien entró alguna vez en un templo gótico y dice, ay, me siento encandilado, no existe. El templo gótico tiene también una penumbra, tiene más luz que de donde venimos, que es el románico, pero tampoco es una cosa que la luz nos mata. Resulta que en esta evolución de este estilo, una vez que resuelven cómo sostener el techo, ya no necesitan las paredes para sostener el techo. ¿No es cierto? Entonces, cuando no necesitan las paredes, les pueden hacer ventanas. Les hacen ventanas y aparecen los grandes aventanamientos, aparece el pensamiento, toda una filosofía sobre la luz vinculada a Dios. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces hay toda una recreación de los edificios religiosos en el arte gótico con respecto a la luz. Los edificios se terminaban, se cerraban las ventanas, no siempre esto era simultáneo con terminar el edificio y que tuviesen esos vitrales maravillosos. Algunos de ellos han sido terminados el siglo pasado. Hay un artista del siglo pasado, ruso, de origen judío, que hace unos vitrales por todo el mundo, incluso
en una de mis catedrales preferidas, que es la Catedral de Metz, en Francia, en el norte de Francia, casi pegadito a Luxemburgo, tiene toda una vidriera hecha con un diseño contemporáneo muy interesante de ver, que es Marc Chagall. Marc Chagall ha hecho mucha obra para edificios religiosos, y a pesar de él de tener un origen judío, tuvo una gran capacidad creativa, murió a fines del siglo pasado, del 1990 y algo, creo que murió. Por eso hizo infinidad de obras, y la Catedral de Metz tiene vitrales hechos con un estilo contemporáneo, muy interesantes de ver. Es una propuesta diferente, pero uno, bueno, hace comparaciones. La Iglesia nunca completa sus obras en el estilo que la empezó. Siempre hay siglos de por medio, hay un cambio de por medio, y bueno, y bienvenido eso, ¿no? Porque nos hace un poco más, más eclécticos, ¿no? Un poco de cada cosa, lo mejor de cada uno. Y sin duda el gótico aporta la gran posibilidad de tener ventanas grandes. En esas ventanas puede haber dibujos geométricos, puede haber situaciones que cuentan un episodio bíblico, la historia de Jesús, todo aparece en estos vitrales. Pensemos que en general la gente en la Edad Media, salvo los religiosos que tenían esos monasterios para estudiar, era gente que escuchaba y veía, por ahí no podía escribir o no podía leer. Entonces, toda esa vidriera llena de episodios funciona reemplazando lo que en el románico, este estilo anterior, estaba representado en las iglesias con los frescos, las pinturas, que hemos visto, incluso en la clase pasada hemos visto algunas cosas muy interesantes. A ver, todavía hay gente que va entrando. Hola. Hola, si por favor nos muteamos cuando entramos, eso. Entonces aparece la luz. El rosetón es tal vez el elemento más llamativo. Hay vidrieras verticales muy grandes en todas las iglesias góticas y algunas anteriores, muy, muy importantes. Pero el rosetón tiene la particularidad de su forma. Es un círculo. Entonces, como círculo, hay una cosa natural en los seres humanos. Estudiosos como René Guénon o Jung, por ejemplo, nos hablan de la fuerza que tiene para el ser humano un círculo con un punto. Es decir, siempre el ser humano trata de llegar a ese punto central, a ese origen. Acá los que diseñaban estas cosas trabajaban con la regla, el compás, la plomada. Pero el compás era fundamental. Y el rosetón nace cuando uno apoya, pincha, ¿vieron el compás que tiene un pinche y un lápiz? Bueno, uno pincha en el centro y da toda una vuelta. Con lo cual, el círculo es movimiento, pero el punto central permanece fijo. Esto es el secreto del rosetón, es el secreto de los mandalas, un centro que permanece fijo y todo alrededor gira. Este movimiento forma ritmos, que es lo que nos promete este rosetón, que la vida va a seguir girando. Siempre digo que el rosetón de la salida, el que está en la puerta de entrada, cuando uno se va, está mirando al oeste, es el que nos propone que todo se va a volver a repetir, que vamos a renacer. Digamos, ese mensaje está plasmado en una forma circular. El rosetón, ninguno es cuadrado. Alguno, vamos a ver, tiene un origen medio ovaladito y qué sé yo, pero enseguida se transforma en un círculo y sigue como un círculo. El cuadrado lo puede contener, pero el rosetón en sí es una figura circular, no tiene un arco ojival, es un círculo. ¿Mm? Y dentro de ese círculo
a veces con más riqueza, a veces con menos riqueza. Hay divisiones geométricas y dentro de esas divisiones geométricas están los rosetones. El rosetón tiene dos símbolos muy importantes. No digo funciones, digo símbolos. Uno es la Virgen María, la Virgen como esperanza, como mediadora. De pronto que a vos te pongan a la salida de la iglesia la Virgen, que la ves cuando el sol entra al atardecer, es una promesa, digamos, de fertilidad. Ella tiene un hijo con la divinidad. Ese centro a veces está ocupado por ella y a veces es el mismo Cristo como centro. En el caso de Cristo, con los rayos, como el centro del mundo que reparte su energía a todos, como el sol, como la divinidad, y la Virgen como creadora de fertilidad y de vida, que también la reparte. Estas catedrales tenían una luz que yo puedo decir que no encandila, que es una luz tenue, que es una luz metafísica, es una luz que tiene una densidad, tiene una sensación para el cuerpo. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a la esfera de lo suprasensorial? Es decir, entrar en una catedral gótica es entrar en una nave espacial espiritual, dijo alguien por ahí, no son palabras mías, pero me parecía muy bien. Todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, en ese lugar está como reforzado. Después tiene otra particularidad del cual los rosetones participan mucho, que es que como es una luz, digamos, que ilumina todo este espacio trascendental donde estamos, y no es una lámpara que está fija, sino que la luz es la luz del sol que entra, cada instante tiene una luz diferente. No es siempre igual, no es todos los días iguales, no es todos los años lo mismo, nada. Las horas son todas diferentes, los días aparece una nubecita por allá y el color es diferente. La gente que diseñaba estos vitrales en la Edad Media sabía esto, y la genialidad es cómo lo manejaba. Si yo tengo una catedral gótica, cuna de los rosetones, donde el rosetón realmente se desarrolla, y tengo la puerta de entrada orientada al oeste y el altar al este. Es decir, la persona entra al templo hacia la luz, hacia donde sale el sol. El altar está en el este. Es una iglesia orientada al oriente, donde sale el sol. Entonces tiene, por lo general, un rosetón hacia donde vamos al este. El rosetón del oeste, que está en la fachada principal, lo vemos a la salida. La salida es hacia el oeste. Y tiene un crucero, un transepto, que es una nave transversal, a su vez con dos rosetones. Esto, digamos, es un clásico. Ahora, si pensamos en el recorrido del Sol en el hemisferio norte, el Sol va a salir por el este, por el hemisferio sur sale por el este y se pone por el oeste. Pero a la iglesia llega desde el sur, no desde el norte como nosotros. A nosotros el Sol nos llega del norte. Entonces, en una iglesia bien orientada, tiene un rosetón al sur, que es donde recibe toda la luz. A lo largo del día, insisto, va variando, pero al mediodía tiene la luz. El rosetón del norte nunca está al sol. Se ven las figuras con la luz natural del día, pero no tiene un rayo de sol que lo penetra porque desde el norte, en el hemisferio norte, nunca sale, nunca llega el sol está desde el sur, como nosotros desde el norte, ellos desde el sur. Entonces, el sol en su recorrido va haciendo un cambio de luz permanente. Por eso, todo lo que da al norte, digamos, está vinculado de alguna manera, no solamente en el rosetón, sino las vidrieras que dan al norte, están vinculadas generalmente con el Antiguo Testamento. Porque la que da al sur, la que recibe el sol, el símbolo de la divinidad,
el Hijo de la divinidad, Cristo, lo recibe desde el sur. Entonces, el Nuevo Testamento, por lo general, está representado en todas esas vidrieras, incluso en los rosetones, que dan al sur, el lugar del sol, donde sale el sol. Eso también hace que los ambones, que es el lugar donde se lee la palabra, varíen. En el hemisferio sur, el ambón, siguiendo esta orientación, debería estar del lado norte, que es donde viene la luz que ilumina el libro de la palabra que el sacerdote lee. En Europa, cuando está bien hecho y está bien orientado, el ambón, en lugar de la palabra, está del lado sur. ¿Por qué? Porque la luz sobre ese libro viene del lado sur. Aunque no sea así, aunque no llegue un rayito de sol, no, pero simbólicamente está ubicado del lado que es el sur. Entonces acá vemos que la arquitectura hace actuar la luz de una manera especial. Hay unas palabras que Juan Pablo II dice cuando visita la Catedral de León. Recuerdan la clase pasada que vimos la Catedral de León, unos rosetones muy, muy importantes. Él dice, a esta catedral, que es más cristal que piedra, o sea, tiene más vidriera que columnas, a esta catedral, que es más cristal que piedra, más luz que cristal y más espíritu que luz. Eso es un poco el resumen de lo que provocan las vidrieras. Y en especial, vamos a ver hoy, esta cuestión del rosetón. El círculo, que es una especie de continuo movimiento, un ritmo constante, el día y la noche, y es lo constante. El punto central, representando la divinidad, que el hombre no puede vivirlo eso como tal, porque nosotros no podemos detenernos. Por más que nos quedamos sentaditos así, cerramos, respiramos, entra el aire, la sangre circula. El quedarse detenido no existe en el ser humano. El ser humano siempre es movimiento y su cuerpo es movimiento. Lo que pasa, por más que quisiera, por más que uno esté atado, es decir, de la única manera que no se mueve algo en el cuerpo de uno, sería la muerte física, pero así todo, el planeta se sigue moviendo, o sea, uno nunca está detenido. La idea de detenerse siempre está asociada a la divinidad. Entonces, estos rosetones tienen un centro como los mandalas. Jung diría que es el centro donde quiere ir el hombre siempre. La periferia, el círculo, esto que se mueve, es donde estamos todos nosotros, tratando de hacer un camino por la vía espiritual para llegar a este centro, que yo lo grafico acá, yo digo, el centro lo tengo acá. Por lo general, la geometría nos lleva a ver que los rosetones están, digamos, formados por un grupo de 6 repeticiones, o de 5, a veces de más. Un rosetón que repite 20 veces lo mismo tiene un significado, está hecho por algo, uno que tiene 10, otro que tiene 8. Acá la numerología pesa, y los que hacían esto sabían, no era que era casualidad, sabían perfectamente lo que pasaba, lo que iba a pasar. Hay otros que sabían mucho más. Por ejemplo, tal día, a tal hora, así como vimos en el Camino de Santiago, en Santo Domingo de la Calzada, que había un rayito de luz un día en el año que iluminaba la Virgen embarazada ahí arriba, con el ángel. Bueno, en esto de los rosetones también había gente muy sabia que sabía qué día este fenómeno de la luz que entra por el rosetón iba a producir algo que nos ayudara a entrar en esta esfera de lo suprasensorial. Muchos no lo saben, la Iglesia ha ido perdiendo conocimiento. Algunos un día corrieron los bancos y se dieron cuenta que en el piso había algo y que había una luz y qué sé yo, pero no se piensen que eso lo sabía todo el mundo y de toda la vida. Ya les voy a mostrar un ejemplo que se descubre el siglo pasado, un día que corren los bancos
y ese día se produce la magia, ¿no es cierto? La magia de ese edificio hecho por gente que sabía, que había estudiado y que tenía mucha claridad en lo que vamos a ver una serie de rosetones, también vamos a ver algunos edificios que no son sagrados, sino que tienen otra actividad, que han utilizado también estos vitrales, que a mí me resultaron muy significativos cuando los conocí. Y por último vamos a cerrar con una obra moderna, porque uno dice, bueno, se hace, ¿no? Y la gente construye un templo religioso con un rosetón, con un vitral, que realmente diría que no. La actividad del vitral es una actividad como muy exclusiva. Hay muchos más pintores o escultores, muralistas, gente que hace vitrales, es menos la cantidad. ¿Sí? Otra cosa que es importante que repasemos es cómo está constituido, cómo, digamos, esa flor, esa rosa gigante, está hecha con madera, perdón, con piedra. Tiene la forma de la piedra, va tomando este mensaje de la Virgen o este mensaje de Jesús. En los espacios entre las piedras es donde aparecen los vitros. No quiere decir que el vitró esté entre piedra y piedra. En una de esas, el vitró es un círculo de vitró y adelante uno ve la piedra con esa forma, pero por dentro es una sola pieza. Son pedacitos de vidrio. ¿Cómo se hacía en la Edad Media? Bueno, estos se descubre, el vidrio se descubre un poco de casualidad, es una mezcla de arena y cenizas de haya y de musgo. Eso a 1500 grados, altas temperaturas, se funde y aparece el vidrio. El color se los da el agregado de minerales. Cobalto para el azul, el cobre para el rojo, y así todos estos secretos uno los va deduciendo con el tiempo, porque en realidad eran secretos del maestro de la iglesia que solamente le confiaba a su discípulo que aprendía para seguir con todas estas cuestiones de la construcción del gótico. No había un librito que decir, no, era todo de boca a oído. Y así se hacían los colores. Y después había una técnica, digamos, uno producía un vidrio azul, pero necesitaba tonalidades. Entonces ese vidrio recibía una grisalla, es decir, un gris que lo va sombreando y con esa sombra sobre cualquier color trabajaba en el volumen. Había un artista que hacía un dibujo, tamaño original, cómo iba a estar representado, lo ponía sobre la mesa, ponía ese vidrio de color y lo cortaba con una punta de metal al rojo vivo. Lo cortaba y tenía ahí. Así hacía pedazos por pedazos. Pensemos en 10.000 pedazos un rosetón, no menos. Y esos pedacitos de vidrio están sostenidos por una especie de H, imagínense una H de plomo, donde en cada agujerito, en la cabeza y en el pie de la H que tiene ese agujerito, se encastraba el vidrio. Lo armaban abajo, lo desarmaban y lo volvían a armar arriba. Con los años, con los siglos, muchos de estos rosetones recibieron una estructura metálica de hierro de refuerzo. Ustedes piensen, por ejemplo, uno de los más grandes de todos estos rosetones es el de la Catedral de Palma de Mallorca. Tiene casi 13 metros de diámetro. Es una enormidad. Lo de Palma de Mallorca es una excepción que lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Es un rosetón, tiene dos rosetones muy importantes, muy grande, y ahí recibe el viento, no solamente toda la polución ambiental, sino lo que más complica es el viento y el mismo peso propio, porque un vidrio sobre otro, el que está abajo tiene que soportar todo lo que está arriba. Es decir, todo esto hacía de esta actividad una cosa muy compleja y muy asombrosa. Hoy los vemos, es muy difícil detectar de la altura del peatón, así uno mira para arriba, qué es lo que hay en los dibujitos,
Yo creo más en lo que es una luz con una energía que eso le está dando y que uno es la que recibe. Creo más en eso que el rosetón me cuente una historia. Si es una geometría, es una abstracción maravillosa. Pero si hay episodios bíblicos, es muy difícil de la altura del ser humano poder ver exactamente lo que está pasando. Me quedo mucho más con esa historia que te transmite una energía, esa luz que penetra por esos colores y te llega y va cambiando el ambiente y vos te podés quedar 2 horas adentro de una catedral y te vas sorprendiendo, vas al amanecer o al anochecer, o incluso al revés, cuando hoy se producen efectos muy especiales cuando la iglesia está iluminada y afuera es de noche. En la Edad Media, cuando se construían estos edificios, no pasaba mucho, porque adentro eran velas. Hoy una iglesia iluminada para una celebración es una fiesta, porque de afuera, en la oscuridad, uno ve todo ese rosetón de colores al revés, hacia afuera. Es la luz de la iglesia que sale. Esta luz, el gótico, el rosetón, la entiende como una sublimación de la divinidad. La divinidad se manifiesta a través de todo esto. Vamos a hacer un repaso, vamos a ver todo esto en esta secuencia. Hay mucho para ver, podemos hablar de cada uno, pero más que nada es un ejercicio repasando estos símbolos que le dije. Cristo, la Virgen, el eterno movimiento, el ritmo eterno. El único que no es eterno es el ser humano. Pero esa luz que sale del este y se pone en el oeste y tiene este mensaje, lo vemos. Estas catedrales todas tienen 800 años, ¿no? 8 siglos. Han sufrido mejoras, se los cuida, cada tanto se los desarma y se los vuelve a armar. Y bueno, vamos a eso. Bueno, yo supongo que lo ven. ¿Lo ven? Sí, se ve. Muy bien, gracias. Bueno, esto que vemos acá es una pequeña síntesis de algunos de los que vamos a ver. Acá esto nos muestra que la variedad es muy grande, la creatividad es mayúscula. Todo esto sucede entre el 1100 y el 1300, más o menos, siglo XII, siglo XIII, por ahí es el apogeo de toda esta construcción del gótico, y comienza desde los muy sencillos, que son evolución de los románicos, y terminan en este ejemplo, por ejemplo, que es el de Amiens, que es el gótico flamígero, donde es una exageración de todo esto que estoy hablando, y la piedra realmente empieza a funcionar como un encaje de piedra. Los temas de vidrios y de colores que van detrás de la piedra pueden variar, pero la evolución en cuanto a la estética del rosetón en piedra llega a su máxima expresión con el gótico. Ahí está, que había alguien que hablaba. Con el gótico flamígero, en este caso de Francia, pero bueno, en Alemania hay mucho, y bueno, vamos a ir viendo todo esto. Acá los vemos en piedra, los primeros ejemplos. Vemos esto, que es lo primero que aparece después del románico, que es muy sencillo, el círculo con su simbología, el círculo central que no falta nunca, es el punto que no se mueve, el punto de la eternidad.
En muchos casos aparece el símbolo de la rueda como, digamos, el eterno movimiento, los ciclos que se repiten continuamente, la rueda del mundo que gira. En todos los casos aparece alguna vinculación con el tema de la rueda y el movimiento, en estos también, que es más sencillo también. Esto vemos el gótico flamígero, donde la rosa que aparece ahí como símbolo de la Virgen tiene una mayor elaboración que cualquiera de estos, ¿no? Este, por ejemplo, o este que es muy, muy elemental. Acá vemos otros, esto es un ejemplo del principio del gótico flamígero. También es un círculo, un rosetón en base a 4, con un centro octogonal. Siempre dijimos que el octógono es lo intermediario entre un cuadrado y la divinidad circular. Es el punto intermedio, digamos. Acá es mucho más refinado el trabajo, y acá podemos ver que no siempre el vitral tiene de vidrio lo que hay entre las líneas de piedras. Incluso algunos, estas piedras muy finas, han sido reforzadas con hierro, que no le hace ni le disminuye la belleza o el sentido que tiene, ¿no es cierto? Pero esto, si acá hablamos de 13 metros, esto es un elemento gigantesco. Y el viento hace mucha presión y no ayuda a la estabilidad. Esta es una catedral que yo conocí. Esto pertenece al gótico flamígero. Lo ven, la calidad de piedra que tiene, el trabajo que tiene la piedra, la cruz, en base 4, vale todo lo que les dije antes. Este es el rosetón, debajo de esto está la entrada principal de la iglesia. Este es el que uno ve cuando se va, es lo que yo les digo, esta promesa de que voy a volver, como que el sol se pone pero vuelve, al otro día sale por el otro lado de la iglesia, ¿no? Esto desde adentro. Miren qué interesante. Acá no hay mucho símbolo, acá hay solamente figuras geométricas y colores, que no es casualidad que sean los colores de la masonería, el rojo, el blanco y el azul, los colores de la obra masónica, como la bandera de Francia, como una gran cantidad de banderas europeas, la bandera inglesa, norteamericana, la bandera de Holanda, la bandera de Islandia, con esos colores tan significativos, el blanco, el rojo y el azul. Sin duda que el rosetón es un elemento que a uno lo invita a la contemplación, lo invita a dejarse llevar por eso. También es una identidad, un rosetón identifica a una iglesia. En algunas iglesias hay algunos animales protectores, simbólicos, animales míticos, que protegen la entrada como para que las malas entidades no entren. De alguna manera el rosetón también representa una cosa así porque presenta a la iglesia de una manera inconfundible. Es una la arquitectura gótica de la iglesia muy clara. Esto también pertenece a Amiens, en Francia, es una puerta lateral, es una puerta que se llama la puerta de la Virgen, que es lateral y que tiene un rosetón parecido pero que no es igual. Acá, en principio, para entender un poco, vimos el rosetón de la entrada, el anterior, está diseñado, acá lo tengo, en base 4. Son 4 elementos que se repiten, ¿sí? Bueno, el símbolo de la Virgen, que es el número 6,
acá en la Puerta de la Virgen el rosetón tiene base 6. ¿Bien? Es un elemento que llega al centro repetido 6 veces. Esto es por dentro. Acá ya hay personajes. Este es el rosetón que recibe el sol del mediodía. Por lo general son los más importantes. Vemos lo que les decía de la distancia, para poder distinguir lo que el rosetón nos dice. Vemos entre las partecitas, en este no se nota mucho porque la foto no tiene buena calidad, todos estos elementos pequeños están unidos por plomo, pero tiene a su vez, acá lo ven, un círculo, y acá hay otro, un refuerzo metálico para poder sostener este tamaño, ¿no? Yo no sé las dimensiones exactas, pero todos tienen entre 10 y 13 metros. Hay uno también, el que está del rosetón norte de Amiens, que tiene en su centro algo diferente, que es una estrella de 5 puntas, la pentalfa, como se llama, y en este caso tiene uno de sus brazos hacia abajo. Entonces hubo, posterior de la Edad Media, una tendencia a pensar que esto era una alusión diabólica, de tener la estrella de 5 puntas dada vuelta. En realidad no es así, simbolizaba el aspecto femenino de la creación. Y cuando esta punta estaba hacia arriba, simbolizaba el aspecto masculino. No es muy difícil darse cuenta. Después lo demás es toda geometría, ¿sí? Digamos, este es uno de los que, por lo menos los que yo conocí en Italia. Italia tiene poco de todo esto que hablamos. No es el gótico no es el estilo italiano. El gótico es francés, alemán, un poco inglés. El románico es más español, algo de Francia también, pero los italianos no tienen muchísimos ejemplos de gótico. En este caso, esto es San Francisco de Asís en Assisi, ¿no? En Asís. La fachada es una fachada totalmente plana, con un rosetón increíble, rodeado, como si esto fuese Jesús, rodeados por el tetramorfo, que son los 4 evangelistas, los 4 animales, y el ángel representa a Mateo, y los 4 animales que representan los 4 evangelios. Acá también vemos la particularidad de los mandalas, es que cuanto más lejos estás del centro, más rápido girás, ¿no? Eso sabemos que es un fenómeno que todos sabemos cómo es. Vale la pena ver esta cuestión del movimiento, cómo está enfatizado en lo que es el perímetro, y nos vamos hacia el centro, hacia el corazón. Este es un rosetón en base 6, y tiene una particularidad que no ayuda mucho esto, para ver si lo podemos ver, que tiene unos mosaicos muy famosos en la época, que se llamaban cosmatescos, que toda esta hendidura está revestida de mosaicos. Bueno, pero vayamos a lo que pasa desde adentro. Desde adentro, esta es una foto mía que yo viví en ese lugar, y realmente ese rosetón tiene una elegancia, una fineza, no se perciben colores, pero la luz tiene una irradiación majestuosa. Este es el edificio que fue reconstruido. ¿Se acuerdan que hubo un terremoto y se cayó un poco del techo? Bueno, fue reconstruido como a nuevo, incluso los frescos, está todo impecable. El rosetón es una maravillosa síntesis, donde no hay muchísimas más vidrieras. Ven que acá podría haber más vidriera, pero hay pared de una vidriera chiquita. Esto es, estamos dentro del gótico, pero en un inicio. Y además, como les decía antes, Italia no tiene grandes góticos, podría decir la Catedral de Milán, que la vamos a ver, o la de Orvieto.
funciona tan lindo. Esta es otra iglesia italiana que primero lo que hay que destacar es esto. Miren, alrededor de este rosetón tiene animales míticos en pareja, de a dos, protegiendo, son elementos protectores. Y en la puerta principal también tienen unos animales de protección. Lo que tiene este rosetón es que parece una piedra que se caló, no parece un armado de pedacitos de piedra que se han armado en conjunto. ¿Mm? Y se nota esta cuestión que les digo, que muchas veces el vitral no está directamente entre los elementos de piedra, sino que está más adentro, sostenido por una estructura independiente. Y entre los dos elementos hacen un juego muy, muy interesante. Ahora, esta es una iglesia que yo la vi 2 veces en mi vida. Hay un día en el año donde se produce un fenómeno. Yo ese fenómeno no lo vi, nunca fui ese día, porque es un día en el año. Ese día del año es el 21 de junio. El 21 de junio, en el hemisferio norte, es el solsticio de verano. Allí, a partir de ese día, ese es el día más largo del año. A partir de ese día, el sol comienza a ponerse más temprano, más temprano, más temprano, hasta que llega el otoño y uno tiene menos horas de luz. Hasta el 21 de junio, el sol fue creciendo en luminosidad y ese día es el día de más luminosidad. También alrededor de ese día se festeja la noche de San Juan. Muchos habrán vivido alguna vez. A mí me tocó, nos tocó, yo estaba de viaje con mi amiga Cris y estábamos en Barcelona y sí, y esa noche había fiesta en la playa, la fiesta del fuego. Generalmente las fiestas de San Juan están celebradas con un fuego o fuegos de artificio, porque simbólicamente es querer ayudar al sol que tome esa energía del fuego para tener más luz. Y en realidad no podemos modificar nada porque el sol se empieza a poner cada vez más temprano. Pero ese día se festeja esto. Ahora, el 21 de junio, el día del solsticio, en esta iglesia pasan algunas cosas. Esto es como se ve el rosetón desde adentro. Bien iluminado, muy simbólico, no tiene dudas. Algunos edificios uno puede decir que están anclados más que en el suelo en un universo espiritual. Y todos estos símbolos están como vinculados entre sí para ayudarnos a percibir ese anclaje. Ustedes miren lo que pasa el día 21 de junio. En la nave central, y esta es una foto mía, hay sobre el piso repetido el mismo mandala del rosetón. Esto que vamos a ver el fenómeno cuando sucede, durante la Edad Media se desconocía. Hay siglos de desconocimiento de esto. El hombre actual lo descubre hace unos años, digamos 20 años, 30 años, en un momento en que le sacan los bancos que hay en esta zona, y eso coincide con el 21 de junio. Ese 21 de junio, por alguna razón, habían corrido los bancos, ¿no? Entonces, lo que hace es que la luz que entra por el rosetón produce esto. El rosetón, ese día del año, refleja su luz sobre ese mandala que hay en el piso con la misma forma. Y lo que le agrega a la iglesia es un incensario. Esa persona, ese muchacho que está ahí, tiene un incensario que produce humo. Nada mejor que para ver un rayo de luz que el humo en la tiniebla. Y agarra el incensario y lo coloca en el medio.
La luz va girando, toda la gente ahí está expectante de que suceda eso, y mágicamente, o no, sucede esto. Acá se ve el incensario ya apagado, el rosetón refleja sobre el piso, acá hay otra, esta es la más hermosa, esta es en pandemia, esto fue el año pasado, la iglesia vacía y la magia de este anclaje del universo con la iglesia. Insisto, no estaba escrito en ningún lado, lo descubren un poco de casualidad como mensaje y evidentemente está hecho y colocado en el lugar justo. No es el único caso. A lo mejor otras iglesias también tienen efectos así de luz, pero que no se saben o no se han descubierto, o por lo menos nadie ha hablado de ellas. Perdón, Luis, ¿qué iglesia es? San Nicolás de Bari, la Catedral de Bari en Italia. Gracias. No hay por qué. Es la Catedral de Bari. Acá vamos a Bourget, en Francia. Esto parece una fachada clásica, la destaco por la forma que tiene. Es una especie de cuadrado redondeado, círculo modificado, medio ovalado, pero el rosetón termina siempre con este mensaje del círculo y de la eternidad. Seguimos, acá lo vemos por dentro, acá también por dentro tiene esa forma. Creo que hay otra foto, a ver si está más claro. Acá, esta también. Acá se ve cómo a pesar de estos lados medio cuadrados, medio redondeados, terminamos siempre en el círculo. En este caso, con figuras geométricas no hay alusión a nada. Es el simbolismo de la geometría. Acá también se ve, esta es la puerta de salida, este es el rosetón del oeste, el que se ilumina al atardecer y nos da esa luz de la promesa, del retorno. Esta catedral la vimos, es la catedral de Burgos. A ver, me parece que vos sos, a ver, hay alguien que no está muteado. Bueno, esta es la catedral de Burgos. Acá volvemos a tener un centro con el corazón de Jesús. Es en base 6 y lo que se forma es la estrella de David, la unión de lo terrenal y lo espiritual de Dios, lo divino y lo del hombre. Lo del cuerpo y lo del espíritu. Esos triángulos unidos que es la estrella de David, el anillo de Salomón, es un tema continuo en la iglesia. ¿Sí? Acá vemos otro de los rosetones de Burgos, el de la puerta sarmental, que es muy llamativo y muy lindo. Tiene también un soporte acá en el medio, lo vemos, que no forma parte de la estructura de plomo que sostiene los villecitos, sino que tiene que ver con la seguridad. Esto es la catedral de York, en Inglaterra, y tiene como particularidad, ustedes saben que los anglicanos tienen como autoridad máxima al rey o la reina. Digamos, eso es una diferencia inicial, digamos, con el católico romano, que tiene al Papa como máxima autoridad. Ellos son cristianos, tienen un rito muy similar al católico romano, pero la autoridad máxima es la reina en este caso, ¿no es cierto? En este caso, en este rosetón de esta catedral increíble, tenemos las dos rosas representadas, que es la rosa que representa
a la dinastía de York y a la de Lancaster o Tudor. Y acá podemos entender bien cómo es esta cuestión de las rosas. Pero miren acá cómo este elemento representa este mensaje, ¿cierto? Que los reyes siguen siendo la máxima autoridad religiosa. Acá está la rosa, ¿ven? No es la rosa ecuatoriana, la que vemos para los regalos, que tiene infinidad de pétalos y tiene otra forma, sino que son estas rosas a las que se refiere el rosetón. Yo no sé cómo se llama esa rosa, pero tiene un nombre diferente, no es como la rosa de los regalos, ¿no? La rosa ecuatoriana o colombiana. Bueno, acá nos vamos a la más famosa de las iglesias, que es Notre Dame de París, con uno de sus rosetones. La iglesia tiene, digamos, dos rosetones muy importantes, que son los del transepto, que es esta nave perpendicular que cruza la nave principal. La que está en la fachada no es, digamos, el rosetón más importante o más estudiado, más detallado, sino que son los que están en el transepto. Acá vemos con claridad lo que les decía yo de la ayuda de los metales para sostener. Adentro vemos cómo está constituido con los vidrios de colores y el plomo, pero el metal que está ayudando en el poder sostenerse. Vidrio y piedra. Esta es la Catedral de Chartres, también un ícono de la arquitectura gótica. Pareciera que es una placa de piedra perforada. Nuevamente los detalles de ayuda para sostener los vitrales. Vamos a ver cómo se ve desde adentro esto. Esto es la puerta principal, la puerta ceremonial, la fachada que tiene 3 puertas, esta es la del centro. Esto es el rosetón más famoso, que es el de Chartres, con la Virgen. Tenemos en base 6 de este lado y 6 de este lado. Esto es lo que yo les decía que pasa con el tema de la luz. Esta es la Catedral de Como, en Italia, cerquita del lago. Tiene una construcción muy mantenida, muy cuidada. En este caso se produce un efecto muy especial, que es que está iluminada, esto es el atardecer, y la iglesia está iluminada por dentro. Y produce un efecto absolutamente diferente, donde la luz de los vitros supera al diseño que pueda tener la piedra. Durante el día es diferente, desde afuera prima la piedra. Pero insisto, esto se puede ver ahora porque hay iluminación como las que tenemos hoy, pero cuando esto fue construido no había estas iluminaciones. Esta es un rosetón de un monasterio cerca de Baviera, en Alemania, del sur. No es una iglesia que tenga tantos siglos, creo que es del siglo XIX cuando está hecha. De todas maneras, podemos ver cómo el rosetón tiene sus refuerzos metálicos. Me gustó elegirla y mostrarla porque es muy hermosa. A ver, me parece que me estoy salteando. Algo está funcionando mal. Ahí está. Esto es por dentro. Es un edificio muy barroco, muy decorado, pero tiene una particularidad que a mí me llamó la atención. Es que este rosetón tiene 20 elementos, 10 de cada lado. A mí me llama la atención el número 20. No es una casualidad. Este rosetón fue
en esta iglesia colocado después que se construyó. O sea, se hizo con posterioridad. Primero fue una abadía, después se transformó en una cárcel y actualmente todas esas dependencias de los monjes funciona como un reclusorio adolescente, de gente joven, ¿no es cierto?, en Alemania. Y este rosetón, con 20 elementos, el número 20, significa la fe, la renovación y el cambio. Ese es el significado numerológico del 20. Y en este caso, nada mejor. No solamente es hermoso, sino que hay un mensaje. No hay personajes, hay flores y geometría. La iglesia es sumamente hermosa. La iglesia se puede visitar, o tiene acceso desde fuera, no depende de la cárcel actualmente. Acá nos vamos a Estrasburgo. Estrasburgo es una de las reliquias de la humanidad. Partimos de un cuadrado hacia un círculo. Acá también pareciera como que está reforzado con metal para que no se caiga esto, y lo logran porque se mantiene en pie. El rosetón tiene un diseño muy, muy lindo, es todo absolutamente simbólico, no tiene personajes, es una cuestión de juego de la luz. Creo que hay una foto más. No, bueno. Esta es Florencia, tal vez muchos de ustedes la conozcan. La fachada de Santa María dei Fiori en Florencia es sumamente rica, muchísimo más rica que el interior. Y el rosetón le hace honor a esto que estoy diciendo, ¿no? La riqueza ornamental, la forma, esta especie de bocina que tiene hacia adentro, es muy interesante. Es una rueda. La vamos a ver por dentro. Yo tengo una foto donde no se ve mucho. Creo que el año pasado se hizo la restauración del rosetón y hubo una gran inauguración. Acá no se ve mucho. Esta es una foto mía donde saqué más el reloj que el rosetón de arriba, pero creo que la vamos a poder ver. A ver. Acá, ahí está. Este es el rosetón restaurado, reforzado con hierros. Vamos a ver si lo podemos analizar parte por parte. La Virgen. Arriba, Jesús coronándola. Ángeles. Y abajo miren qué hay. ¿Se acuerdan de los serafines? Los ángeles los ángeles de adoración, los que le cantan alabanzas a la divinidad. Acá aparecen muy diferenciados del resto de ángeles. ¿Sí? Muy interesante acá, los serafines, estos ángeles de 3 pares. Bueno, esto es la Catedral de Cáceres, con la advocación de la Virgen de Guadalupe. Acá, en Andalucía, en el sur de España, la presencia de los árabes tiñó todo, ya se puede ver ahí con suma facilidad, cómo se reconoce este dibujo central como uno de esos azulejos árabes. Esta es la Catedral de La Plata. Ustedes saben que la Catedral de La Plata, el primer trabajo que se hizo en la Argentina, dentro de los vitrales que tiene, es el vitral de la catedral, de la fachada, que es este rosetón. No es un rosetón muy grande, pero está totalmente hecho y diseñado en la Argentina. El resto, o son franceses o son alemanes, que no es mucho lo que hay, pero lo que hay fue hecho en Europa. Este está hecho en la Argentina.
Y acá vemos el Cordero, personajes, escenas del Nuevo Testamento, la rueda, y también tiene su refuerzo. Este es lo puse porque me gustó, me pareció hermoso, de la Catedral de Laon, en Francia. Un diseño muy sencillo, pero muy, muy elegante, muy lindo. Acá lo vemos por dentro, absolutamente rico, nada que ver con lo que uno ve por fuera. Este rosetón está orientado al este, no es el de la puerta de entrada, lo vemos acá. Y hay, creo que hay, acá está también. Acá lo vemos desde afuera. Miren la protección que tiene. Y nada más parecido a una flor, ¿cierto? Está la Virgen con el niño, centro. Y después personajes, ángeles por ahí. Obviamente nunca va a ser una luz que nos va a encandilar. La luz que entra de estos costados es porque el vitro hace que la luz sea muy tenue. Esto es eso mismo que vimos recién. La catedral muy, muy, muy parecido. Esto es la Catedral de León, que la vimos en la Plaza del Camino de Santiago. Esto es Lyon, en Francia, tema de la rueda presente otra vez. Miren por dentro lo que es, muchísimo más lindo que por fuera. El Cordero en el medio, y lo demás hay que tener un dron y sacarle fotos con un dron y analizarlo. En la altura humana con una cámara no se llega a ver, incluso la luz complica, ¿no? El hecho que esté todo iluminado hace que la lectura no sea tan fácil tampoco. Miren esta cruz de San Andrés acá con estabilidad. De todas maneras, sigue siendo mágico lo que pasa con los rosetones. Miren esto, que hoy lo publiqué hoy. Este es un rosetón en base 5, muy lindo, muy elegante. Yo creo que no tiene, yo no lo conozco, no sé de qué iglesia. No. Pero me parece muy lindo. Acá no hay refuerzos metálicos, con la estructura no es tan grande, tampoco no se lo ve como muy grande. Esta es una iglesia que sí conozco, que es la Catedral de Metz, en el norte de Francia. Es una iglesia muy conmovedora, muy linda, y que tiene la particularidad de que algunos vitrós, no de los rosetones, pero sí de las vidrieras, fueron hechas por Marc Chagall, con un diseño absolutamente contemporáneo. Muy interesante lo que ha hecho, pero evidentemente no es que se haya tenido en cuenta la simbología o la técnica que se usaba en la Edad Media, sino como que se hizo en el siglo pasado, lo hizo un artista del siglo pasado. Esta es la Catedral de Metz desde adentro. Muy, muy hermoso. Y muy hermosa la catedral. Es uno de esos edificios en un pueblito encantador que más me ha conmovido. La Catedral de Metz. Bueno, y acá nos vamos a una obra donde el gótico está en su máxima expresión, que es la Catedral de Milán, el Duomo de Milán. Tiene, digamos, dos diseños fundamentales. Tiene un montón de rosetones, por todas partes hay rosetones.
Este es el que más se ve, donde podemos apreciar en el centro qué cosa, el sol, la divinidad. Nunca más claro el simbolismo que en esta catedral. Ahora lo vamos a ver por dentro también. Y hay otra donde se nota el espíritu del diseño del flamígero. Esto desde adentro, es eso mismo. Esto es al costado del altar mayor. Increíble es esto, ¿no? Y también, la Catedral de Milano es una catedral de penumbras, a pesar de los rosetones, a pesar de las vidrieras que tiene. Este es, digamos, el que también pertenece a la misma catedral, que le digo que tiene un diseño más flamígero, como si fuese producto del fuego que se va moviendo, ¿no? Muy lindo. Y esto que está en el centro nos recuerda un poco el crismón. ¿Se acuerdan del crismón que vimos la clase pasada? Esto también lo puse porque me pareció hermoso. No es un gran rosetón, sino que es una vidriera, pero me pareció de un diseño y una elegancia increíble. Bueno, acá están las dos posibilidades. Este es el rosetón clásico que vimos antes, y esto es otro de los rosetones con el estilo, el último de los estilos góticos, digamos. Esto es el monasterio de la Santa Cruz en Tarragona, en Cataluña. También hay como una reminiscencia de los árabes con mucha claridad. Este borde con estos daditos están originados en la Catedral de Jaca, los repiten en la época, se hizo moda. No hay más que geometría en el diseño, y en el vitrón tampoco. Seguimos en España, esto es en Galicia, en un pueblito que se llama Mondoñedo. Me pareció muy simpático. Esto es románico, es un rosetón del final del románico, donde ya aparece esta cuestión de la luz, con sus refuerzos, y que por dentro se ve de maravilla. Es muy lindo, con un Jesús en trono, un pantocrátor. Bueno, acá nos vamos a Monza. Monza es una ciudad al norte de Milano, nada más claro que una rueda, un movimiento, una identidad como edificio religioso. Y ahora vamos a ir a ver algo que es arquitectura moderna. No, perdón. Antes de llegar a esto, nos falta ver otras cosas de Notre Dame. Esta foto la puse porque cuando sucedió el incendio de Notre Dame, una de las cosas que a mí más me preocupaba, debo confesarlo, más que los rosetones, son maravillosos, era el altar. No sé si todo el mundo lo vio, que fue a París, que ha visitado Notre Dame, vio que este era el altar postconciliar que tenía la catedral. Este altar es nuevo, de los últimos años, debe tener, no sé, 20 años. Es todo bronce, con 4 apóstoles adelante, 4 detrás, y otros 2 de cada lado, del lado menor de este paralelepípedo. Y yo me preguntaba, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá dañado? Porque esto está casi debajo de la cúpula que se cayó, arriba estaba la aguja. Y en estos días, buscando fotografías de estos edificios, me encontré con esta noticia, esta foto, donde se ve con claridad que están los escombros, ahí cayendo cenizas,
pero este altar está aún entre los escombros, como sobreviviendo. Me pareció importante mostrarlo. A veces uno no se acuerda de los altares nuevos que tienen todas estas iglesias, se acuerdan de los vitros, de los vitrales, de otras cosas, pero todas estas grandes catedrales han sido remodeladas para la nueva liturgia. Esto es Notre Dame, que nos faltaba ver, la Virgen con los ángeles adelante. Yo le dije que el rosetón de la fachada es el menos importante que tiene. Acá vemos a la Virgen, los detalles del rosetón, ¿no? Cómo está cuidado. Esto es por dentro, donde tiene el órgano. Esto es un detalle de ese rosetón del centro, con la Virgen y el Niño. Acá el tema es la Virgen. Este es el rosetón del norte, es decir, el que no le da la luz, el que tiene una serie de... no le da la luz directa, ¿no es cierto? No entran los rayos por ahí. Es el que da, no da hacia la calle, digamos, que no tiene la calle cercana. Está dedicado al Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento está enfrente, está incluido el Jesús, el que trae la luz. Tiene 80 personajes, profetas, reyes, jueces, como sacerdotes. Y en el centro la Virgen. Acá lo vemos en una foto un poco mejor. Ahí la vemos a la Virgen. Este es el rosetón sur. El que está dedicado a Jesús. Vemos acá los refuerzos, que si uno se acerca los ve, pero en todo el volumen que tiene uno no se da cuenta de la altura humana. Esto está sobre la puerta de San Esteban. Esto pertenece también a Notre Dame. Lo puse porque me parece una joya, ¿no? La flor de lis, el símbolo de la realeza, la Virgen, las azucenas de la pureza, el niño, la media luna de la fertilidad, y estos vidrios trabajados con lo que yo le contaba antes, que es la grisalla, lo que le da estas sombras. En las sombras, como está trabajado el blanco, bueno, acá tiene una tonalidad más pareja, más plana, no tiene tanto volumen, pero con la misma. Esto es una de las catedrales más lindas de Italia, que es Orvieto, muy parecido al rosetón al que vimos en Asís, y una reminiscencia del de Florencia también en la decoración. Esto es muy impactante verlo en la fachada, muy simbólico, con un Cristo en el medio, rostro, las columnitas torneadas, los trabajos de los Cosmati, estos mosaicos en relieve. Esto es desde adentro. Ahora, si ustedes miran con detenimiento, a pesar de que la foto no ayuda, vemos acá angelitos, el sol, angelitos y angelitos. Ahora, estos angelitos están diseñados para que los vea el que está abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque este de abajo también está puesto para que lo vea, que está mirando, y no, digamos, no se puede dar vuelta. Si uno lo da vuelta, este angelito queda patas para arriba. O sea, están todos ubicados de acuerdo a la mirada de la persona. Muy lindo, muy elegante, como toda esa catedral inolvidable.
como el pueblo. Orvieto es una joya. Bueno, esto es Oviedo, en España, también. Muy sencillo, pero muy lindo, en base 4. Bueno, y acá vamos a ver, así como vimos la Catedral de Bari con esa magia de la luz, esta es la Catedral de Palma de Mallorca, una catedral impactante que tiene 2 rosetones de los más grandes de la historia del gótico. Cada uno de ellos mide casi 13 metros o 13 metros, por ahí está. Este es el rosetón de la fachada. Acá vuelve a darse un fenómeno parecido al fenómeno de la luz en la Catedral de Bari. Este rosetón se ilumina cuando se pone el sol. La catedral está a orillas del mar, digamos, lo que le posibilita tener una iluminación desde muy temprano hasta muy tarde. En este caso, este es el rosetón del frente, tiene el anagrama de la Virgen, adentro, en el centro, que es Ave María. Lo demás es toda geometría y vidrios y colores. No tiene vidrios con volumen, o sea que no está pintado con la grisalla, no tiene escenas tampoco, es toda geometría, todo dibujo. Esta es la nave central, donde tiene sobre el altar mayor otro rosetón absolutamente geométrico, en base 6 como símbolo de la Virgen. Recuerdan que esta catedral la vimos cuando vimos la Sagrada Familia. Yo le dije que Gaudí, antes de hacer el Cristo colgante que tiene la Sagrada Familia de Barcelona, había hecho un baldaquino muy parecido acá en Palma de Mallorca, que es el que está acá abajo. Bueno, la cuestión es que este rosetón recibe la luz del amanecer. Entonces, la magia de esto hace que 2 veces por año, a las 8 de la mañana, el sol entra por esta ventana, por este rosetón, y se refleja sobre la pared opuesta, que es la que tiene el rosetón de la fachada. Y entre los 2 elementos forman una figura muy interesante. Las fechas son el 2 de febrero, el Día de la Virgen de la Candelaria, y el 11 de noviembre, el Día de San Martín de Tours. Esos 2 días se da el mismo fenómeno. Este es el rosetón que está sobre el altar mayor, el que da al este, por donde entra la luz, de esos días a las 8 de la mañana. Y entonces, a las 8 de la mañana, se produce este efecto. Ese rosetón geométrico se refleja sobre la pared del frente, que tiene el otro rosetón. Hace todo un movimiento a lo largo de las horas, formando este dibujo. Es el día de la fiesta de la luz de Palma de Mallorca. Acuérdense, la próxima vez que vayan a Europa, si quieren ir a Palma, 2 de febrero, pleno invierno, por lo que veo acá con la gente que hay, están en invierno, o el 11 de noviembre, que es un otoño. Lo llaman el 8, la fiesta del 8, la fiesta de la luz. A mí me pareció realmente sorprendente. Los que hicieron esto tienen una iluminación muy especial, no es cualquier gente, es gente que sabe lo que está haciendo, sabe cómo elevar ese umbral para llevarnos a lo suprasensorial, a los que estamos ahí. Esa gente que está ahí abajo cree, aunque no crea, cree igual. Esto es una obra de seres muy especiales que han trabajado para la iglesia. Acá vemos una síntesis de los dos.
Esto es la Catedral de Reims, acá vamos a ir un poco más rápido. Reims tiene dos rosetones, uno sobre la puerta directamente y otro iluminando la nave. Muy profuso, muy abundante, muy rica. Este es más lindo, más chiquito, está sobre la puerta propiamente dicho, es mucho más. Bueno, este es el de la Catedral de Valencia, donde repite el esquema del anillo de Salomón, estrella de David. Acá lo vemos por dentro también, donde vuelve a repetirse este juego de los dos triángulos que se cruzan. Esto es Saint-Denis. Saint-Denis es un barrio de París donde nace el gótico. Y Saint-Denis es el que en muchas catedrales está representado como una estatua que la cabeza la tiene en las manos, lleva la cabeza, porque hay toda una mitología sobre eso, donde a él lo decapitan y él va caminando hasta su catedral con su propia cabeza en la mano. Entonces lo representan así. Uno se pregunta quién es. Bueno, era el primer obispo de París. Santa María del Mar en Barcelona, esto lo puse por el trabajo de refuerzo que tiene en la parte de adentro, que es la Virgen, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en el momento de la coronación, todo eso en el centro, ¿no? Miren qué fuerza que tiene eso, acá la vemos con todos sus colores. Esta es la Catedral de Sevilla, con el tetramorfos, digamos los cuatro evangelistas y el centro de la divinidad. Santa María de Talavera en Toledo. Esto hasta tiene movimiento, si lo ven, esto gira, base 8. Santa María del Pi en Barcelona también, como la rueda. Miren esto. Esto es el santuario de Don Bosco en Brasil. Es un techo y tiene una estructura similar al gótico, pero no tiene un vitró con historia, no tiene un vitró con simbolismo. Es solamente una vidriera armada con trocitos de vidrios azulados violáceos. El efecto no deja de ser mágico, porque el lugar es impresionante, pero no tiene el objetivo que tiene el rosetón del gótico. En esto es clarísimo, porque no tiene más que la vidriera, es todo igual, y el único símbolo que aparece acá es un Jesús crucificado. Bueno, acá nos vamos a lo profano, nos vamos a París. Seguramente el que estaba en París entró en la Galería Lafayette. La Galería Lafayette tiene uno de los vitrós más lindos que he visto en mi vida. Tiene iluminación natural, pero también tiene iluminación artificial, con lo cual el efecto dentro del salón, acá nos fuimos de lo religioso, pero nos vamos al valor del trabajar con vidrios de colores, ¿no? Lafayette miren esto, es de un diseño increíble, y el centro además tiene volumen, ¿no? No es una cosa plana, no es el rosetón que es plano, ¿no? Esto es otra época, otra tecnología, pero es el uso del vidrio de color, que a mí me parece tan interesante. Además, todo el edificio es una joya. Acá lo vemos con otra tonalidad, vemos que hay iluminación detrás. Acá vemos un poquito más de detalles del centro. Muy cuidado, ¿no? Es una de las joyas de París. Mucho turista. Todas las galerías que dan a este gran espacio central. Esto también para que vean que los árabes también tienen muchos vitrós. No tienen una riqueza simbólica más que la del mandala. Un dibujo circular con un punto central. No hay otro.
el gótico comparado con esto crea otro mundo, otra cosa espiritual absolutamente diferente. No porque esto no tenga valor, porque esto que pasa acá, por ejemplo, en este edificio religioso, es muy interesante. También el clima, el reflejo de la luz sobre el piso, es muy interesante, pero es absolutamente diferente a lo que pretende el rosetón en el edificio. ¿Sí? Miren esto. Quien estuvo en Barcelona a lo mejor fue a este lugar. Este es el Palau de la Música. Uno de esos edificios donde nosotros entramos para ver un espectáculo, pero para sacarle fotos al edificio. No era por el espectáculo. Y esta es la lucarna, la vidriera central que tienen en el techo. En el techo de la sala de espectáculos, ¿no? De la sala principal. Después tiene palcos alrededor. Es todo un vitró con una tecnología del siglo pasado, pero increíblemente hecho y hermosísimo por donde lo quieran mirar. Es de una calidad increíble, increíble. La técnica es la misma, ¿eh? Hemos visto. Pero acá hay volumen, acá hay otro. No es que tenga, no es que está trabajado con grisalla, ¿no? En el sentido de que tiene volumen con la pintura, sino el volumen está dado con el vidrio entero, hay pedacitos con distintas tonalidades. Y así es como se ve en general. El lugar es sumamente rico, lleno de ornamentos. Increíble. Bueno, y acá vamos terminando. Esto es algo que a mí me parece interesante mostrar porque tiene que ver con lo que puede pasar con un arquitecto genial en el siglo XX, ¿no es cierto? Con esto de los vitrós, los símbolos y qué es lo que hace. Esta es la historia de la ciudad de Dallas, en Estados Unidos. El arquitecto es Philip Johnson, que muere a los 98 años en el año 2005. Esto es una plaza que se llama Thanksgiving Square, que es la plaza del agradecimiento, del dar gracias. Todos saben que en Estados Unidos es muy común celebrar el Día de Acción de Gracias, donde la gente se reúne, el religioso va a su templo religioso, se encuentra, da gracias a Dios, o da gracias a la persona que tiene al lado, al que ama, al que trabaja, al vecino. Es un día que comen cosas ricas, es un día muy lindo como significado, ¿cierto? Que es dar gracias. La ciudad, a través de una fundación que se llama Thanksgiving, comisiona a Philip Johnson. Philip Johnson es un arquitecto famoso en la historia de la arquitectura, es el que hizo esa casa de cristal, una especie de paralelepípedo, todo de cristal, las paredes, todo vidrio en el medio de un bosque donde vivió él, porque era su propia casa. Bueno, acá lo llaman y él hace una plaza que tenga un sentido espiritual de dar gracias a algo superior, a un Dios, pero sin nombrarlo como tal, sin tener una concentración en una religión o en un símbolo. No hay símbolos, hay elementos como de meditación. Ese edificio que vemos ahí es lo que él construye. La plaza tiene un canal con agua, tiene un laberinto para recorrer, grande. Hay todo un clima ecuménico, digamos, pero siempre vinculado al agradecimiento a la vida espiritual, si uno lo quiere hacer. Entonces él hace esto, que está inspirado en una mezquita, que es la mezquita de Samarra, en Irak, que representa algo así como una escalera al cielo. Es absolutamente minimalista, no tiene más que esto, pero la magia está adentro, en ese lugar donde uno agradece a su Dios, al absoluto, a quien siente, dentro suyo. Adentro, acá vemos las paredes
absolutamente austeras, no hay nada, acá hay un señor mirando hacia arriba, que es donde está la gracia de este edificio, hay una especie de altar de mesa que lo puede usar la religión que sea para que decida celebrar, pero si no, viene la gente, se sienta, y como no tiene nada en las paredes, la única opción que uno tiene, o que el edificio le da a uno, es mirar para arriba. O sea, mira hacia lo superior. Miren qué interesante esto. Y este señor hace esto, hace una espiral de vitros absolutamente abstractos, solamente es luz coloreada, que a medida que va subiendo, en esa espiral que vimos afuera y que por dentro tiene la misma forma, los colores se van aclarando, van recibiendo mucha más luz celestial. Impactante el uso de esta simbología que ha hecho este hombre. Yo desconozco, quiero un hombre con religiosidad, la verdad que no conozco mucho de la historia, conozco alguna de sus obras, ¿no? Fue un arquitecto muy prolífico, muy premiado. El que hizo los vitros es un francés, se llama Gabriel Loire, es de Chartres, ya está rodeado de estas cosas. Esto se llama el Glory Window, que es la ventana de la gloria. Terminamos, por supuesto, con un círculo súper luminoso. Y aquí con esto, con esta imagen maravillosa de lo que puede hacer la arquitectura por la luz y por estas sensaciones, porque este edificio, yo nunca estuve en este edificio, pero yo estoy seguro que el edificio me provoca también esa magia de pasar a otro nivel de sensibilidad, que es lo que pretenden estos edificios religiosos. Acá no para una religión en especial, sino solamente para el concepto de agradecer a algo superior, con una espiral de luz y de magia. ¿Qué me dicen? Muchas gracias. Maravilloso. ¿Cómo? Maravilloso. Sí. ¿Les gustó? Muchísimas gracias. Muchas Como gracias. siempre. Sí, muchísimo, Como muchas siempre. gracias. Un poco más que Muchísimas siempre. gracias. ¿Vos vieron lo que es la última obra de Philip Johnson? ¿Vieron lo que es eso, esa espiral? Yo digo, Espectacular. yo tengo que ir a Dallas. A mí no se me hubiese ocurrido. Pues yo tengo que ir a ese lugar, tengo que conocer eso, entrar y ver Sí, qué claro, pasa claro. en ese lugar. Es Maravilla. maravilloso. Es maravilloso lo que pueden hacer. Existía, he estado tantas Vos, veces. Betty, no conocías eso. No lo Está conocía. cerca de tu casa esto. Muchas veces en Tenés Dallas, que ir a Dallas. Yo Ahora sí, tampoco ahora voy a tengo ir. que ir. Vos tampoco, Lore, claro. Tengo que ir. Pongamos fecha. Vamos a hacer. Pedimos que nos vacunemos y que estemos todos bien y programamos para hacer con gusto. Les pido disculpas si estuve un poco rápido, pero No. No, está algunos saben que estoy con un... Disfrutamos. Bueno, bien, bueno. está bien.